¿Listo, Salvador? ¿Ya estamos? Edith, ya, vámonos, todos juntos. Sí, profe, está fallando mi internet, ¿eh? ¿Eh? Me está fallando mi internet, ¿Está me está fallando el desconectando. internet? Sí, Vamos a poner una queja grave en la Procuraduría Federal del Consumidor porque las compañías pues sí, porque no es justo. no Lo nos pago en tiempo y no tengo el servicio. están bien el internet y cobran muy caro, ¿verdad? Ahí le encargo. Sí, muy bien. Ya se están uniendo todos, ¿eh? Ahorita continuamos, ahorita hay que saber que es ecléctico. ¿Y Oiga, qué? profe, y Sí. todavía está dándole clases a los de Nazan. Ah, no, ahorita están cancelados el cuatrimestre, ¿verdad? Los de Nazan. ¿Quién? Les cancelaron el cuatrimestre al grupo de Nazan, al de los lunes. Sí, ¿esos qué, Salvador? Le iba a preguntar si todavía les daba clases, pero ya me acordé que les cancelaron otro cuatrimestre más. No me ha tocado a mí darles clases ahorita a los de Nazán, Salvador, ¿eh? No ¿No? es lo requerido, posiblemente en el próximo cuatrimestre vayan a llevar alguna materia y posiblemente me indiquen a mí que vaya y que les dé la clase. Sí, pero hasta ahorita todavía no, desde la última vez que nos vimos ahí, ya no. Que fue un cuatrimestre después cuando tú abandonaste la empresa, ¿verdad? Dejaste la empresa. De la última Ajá, vez que yo fui. sí, Sí, ¿verdad? O sea, sí. que entonces ahí no hay nada de eso. Bueno, bien, entonces estamos hablando aquí, hay que retomar una palabra muy simpática, media rara, ¿no? Ecléctico. Y es una doctrina, muchachos, es una doctrina filosófica que procura conciliar las doctrinas que parecen mejores o más verosímiles, aunque procedan de diversos sistemas. Eso significaba que este cuate, Marco Tulio, era un ecléctico, que no nada más decía, me voy por esta doctrina filosófica, no, escuchaba otras y otras y otras, a unas más creídas, otras más creíbles, otras no, etcétera, etcétera, y tomaba de lo todo. Si seguimos hablando de esto para que quede más claro, ecléctico es una personalidad de la persona que se caracteriza por tener elementos y rasgos muy distintos entre sí, ¿sí? Sin que esto llegue a ser un problema. O sea, y le gusta combinar diferentes cosas. Si ya nos vamos a lo que es un enfoque de lo que es el eclecticismo, pues es algo que sostiene rígidamente, que no sostiene rígidamente un paradigma o un conjunto de supuestos, sino que se basa en múltiples teorías. Eso es ecléctico. Entonces podríamos decir que Marco Tulio Cicerón pues decía, no, esto no me convence, yo escucho esta otra filosofía, aquella otra, y voy a tomar lo más creíble, lo más verdadero, lo más verosímil para mí, y sobre ese voy a tomar algo de todas y voy a formar esto, ¿sí? Ese es el significado de ecléctico. Entonces, por eso podemos decir que el sistema y método de este señor Marco Tulio Cicerón, yo los uní los dos, pero ustedes me pueden decir, bueno, ¿cuál sería el método? Pues yo diría entonces método no tiene, ¿verdad? ¿Sí? Método no tiene como algo bien, como por ejemplo el anterior que estábamos viendo, ¿no? ¿Cuál sería el método de? Ya lo dijimos, el estoicismo, ¿no? ¿Cuál sería el método de Sócrates? ¿Cuál sería? La mayéutica, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuál sería el del otro? Pues así sería, pero aquí el señor pues ve una, ve otra, y dice, no me convence, voy a tomar una de cada uno y podemos hacerlo así. ¿Sí está claro? ¿Sí? Bien. Bueno, después de esto, del sistema, ahora sí llegamos a las obras. Edith, a ver, tú me hablabas de las obras, a ver, ¿cuáles son las obras? Yo ¿Sí? le puse, bueno, lo que decía del forma de diálogos y entre ellas están unas que se llaman, bueno, discurso, luego Sí, otra de república, sí, otra es de legibus, sí, o sea, sobre de, las ora, leyes. de Ajá, oratore ajá. y otra que puse es bruto y el orador. Sí, también academia, hay más, ¿verdad? También hizo muchas Ujú. obras y todas están escritas en formas de qué? De diálogo, diálogo. Y las más importantes, acaba de mencionar su compañera, este es de República, sobre las leyes académicas, entre otras tantas, ¿sí? Esas son las obras que tenía Marco Tulio Cicerón. También sus defensas están consideradas dentro de sus obras, ¿no, profe?
Sí, las defensas que también. tuvo a Milión. Ujú. Así es, Israel, sí. De hecho, se le atribuye mucho esa parte de que era un excelente orador Sí, señor. y reflexionaba mucho sobre la estructura que debe de tener un orador, que debe de demostrar, debe de entretener, que era algo que tenía mucho él, ¿no? Y Sí. el tema de convencer a la Está- audiencia. Sí, bueno, por la oratoria lo convence, no por nada, era abogado también, ¿verdad? A tal grado que llegó a ser cónsul de Roma, era un filósofo, o sea, Es estaba, augur, profe. ¿es qué? Augur. ¿Augur? Es que dice, bueno, yo en donde encontré dice que también fue nombrado augur. Augur. No quiero mentirte, pero vamos a investigarlo, Edith. ¿Por qué por favor no entras allí en tu maquinita, al Wikipedia ese que todo lo sabe, ¿verdad? Y pregúntale el significado de la palabra a ver, y a todos, A-U-G-I-R. ¿Sí? Augur, Dice que es un, A-U-G-U-R. A ver, voy a dice que es un sacerdote. deletréala, por favor, Edith. Augur, A-U-G-U-R. Augur, ¿sí? Dice que es un sacerdote Profe, que en la antigua Roma practicaba la adivinación. Pues un vidente, no un tipo de esos magos, algo así, ¿no? Entonces era un sacerdote. Ya ven por qué les digo que cuando encontremos que estemos leyendo esto, hay que tener a la mano un diccionario, pero ustedes tienen la máquina, hombre, nada más que a veces, nada más se dejan ir por lo que ya les dije, ¿no? Corta, pega y baja, y ya lo demás sale sobrando, ¿no? Y por eso cuando nos avientan una dominguera, pues no sabemos de qué se trata. Bueno, pero ya aprendimos una nueva palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Augur, Edith, sacerdote, ¿qué más? En la antigua Roma practicaba la adivinación. Efectivamente, ¿verdad? Ya sabemos que también es ecléctico, ¿sí o no? Ya sabemos, pues, algo más. Bueno, entonces, llegamos al final de señor y podemos hablar de la importancia. Defiende la idea de que el derecho se funda en la ley natural y no en el simple consenso de los hombres. Bien importante, no olvidemos que era abogado y no olvidemos que era cónsul de Roma. No le importaban otras cosas, le importaba mucho el derecho. Y por eso él cuando dice, pues bueno, en la importancia para mí muy personal, es que defiende la idea de que el derecho se funda en la ley natural. Efectivamente, toda ley, casi la gran mayoría se funda en la ley natural y no en el simple consenso de los hombres. Pero para que me entiendan, quiero que busquen qué entendemos, cuál es el significado de ley natural. A ver, búsquenlo. Ley natural. dice que es la doctrina jurídica que postula la existencia de derechos humanos fundados en la naturaleza humana. ¿Sí? Sí, pues ahí está, ¿no? Sí, entonces ya sabemos lo que es que la ley natural, ¿no? Y esta ley natural, ¿de dónde? A ver, si ves ahí un poco más, Orlando, ¿qué más nos dice acerca de la ley natural? Dice una ley de la naturaleza o ley fiscal que postula que los objetos físicos tendrán un determinado comportamiento bajo unas condiciones dadas al alcance. ¿Qué más? Porque yo no te entendí, ¿eh? Y tus compañeros me dicen que no. A ver. Debemos de sacar palabra por palabra, muchachos, ¿eh? No crean que es nada más así porque sí. Y quiero que lo busquen, quiero porque no lo están haciendo y quiero que lo hagan. Quiero que en sus trabajos, vuelvo a insistir, como glosario, poner esas palabras nuevas y el significado de las mismas. ¿Sí? A ver, ¿qué más nos decimos de la ley natural? Dice que puede referirse al dictamen que emana de la razón y los derechos que se fundan en la propia naturaleza humana o norma física que establece el comportamiento de los cuerpos ante determinadas condiciones. Ya fue más completo el significado que nos da Antonio, ¿sí? Eso es la ley natural, muchachos. ¿Para qué? Pues para poder entender todo lo demás. Es como cuando nos ponemos a leer un libro. No entiendo la palabra y me brinco la palabra.
pues ya perdí la hilación del hilo de lo que está contando, me está narrando el escritor. No necesito encontrar esa palabra para poder decir, sí, ese es, y sigo leyéndolo con atención. ¿Sí está claro? Entonces, esto es lo que podríamos hablar de quién, de Marco Tulio Cicerón. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, nos falta el último. Yo creo que todos son importantes, pero el señor un poco más, que es precisamente San Agustín de Hipona. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, bien. ¿Quién me habla, muchachos? ¿Quién me habla precisamente de sus datos biográficos? ¿Dónde nace Agustincito? ¿Tú, Juan José? Yo, profe. A ver, venga, Salvador. Nace el 13 de noviembre del año 354 después de Cristo en Tagaste y fallece el 28 de agosto del año ¿No nació 430 en después de Argelia? Cristo. Sí, es en lo que hoy, ¿Perdón? hoy en Sí. día es Argelia. Pues sí, díganme, sí, profesor, antes se llamaba Tagaste. Sí, profe. Hoy es Argelia, ¿verdad? Oiga, profe, Sí. una pregunta. Ahorita hablando de lo de las fechas, por lo Ajá. que estoy viendo, antes de Cristo iban de atrás hacia adelante y ahorita después de Cristo, ahora sí ya va como de, bueno, va al revés, ¿no? Normales. Ajá, no. Va normales. Como estilamos ponerlo nosotros en el ya Ajá. entendimos, ¿verdad? Ahora sí. Ya. Sí, fíjense bien, pero no te adelances a las tareas, Alejandro, deja que tus compañeros también lo indaguen. Sí, perdón. Gracias, Alejandro. Ya escuchamos, muchachos, ¿sí? Bien, sí, bueno. Entonces, San Agustín de Hipona nace en Argelia, que es Tagaste. Antes así se llamaba, hoy es Argelia. En el año, de nueva cuenta, 354, ahora es DC, ya no es AC, sino DC. ¿Después de qué? De Cristo, y muere en el año 430 DC, después de Cristo. ¿Sí? ¿Quién era su padre? Pablo. Te veo ahí muy a gusto. ¿Quién era su padre? A ver. Pagano, Patricio. Yo, profe. Patricio era pagano. Sí, era pagano. ¿Y qué entendemos por pagano? Aranza. ¿Así se apellidaba? No. ¿Tu apellido? No. Creo que se lo había investigado. A ver, pues no, díganmelo, porque pues, aparece que yo estoy haciendo la tarea. A ver, ¿qué es eso de pagano? Su madre era todo lo contrario, ¿verdad? Era cristiana, ajá. Era como que no adoraba a los dioses, ¿no, profe? Como ateo, digamos. Ateo, a ver, no, a ver, no te me confundas, Orlando. A ver, vámonos de vuelta al diccionario. Ahí ya les voy a pedir que tengan un diccionario y significado de pagano y significado de ateo. Dice, pagano, que adora a dioses que, desde la perspectiva de algunas de las tres... A ver, venga. Que adora a dioses que, desde la perspectiva de algunas de las tres religiones, se consideran falsos. Ahí está, ese es un pagano. ¿Y un ateo? Porque antes de que me diga... El sin Dios, ¿no? Que no cree nada. Que niega la existencia de Dios. Ahí, ¿verdad? Entonces, y a veces no me han escuchado que yo les digo en clases presenciales, soy ateo por la gracia de Dios. Sí. No juegue, profesor, no sea simpático, güey. Pues, dice que es ateo por la gracia de Dios, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces, el padre, que era Patricio de San Agustín, pues no creía, le valía grillo, creía en todos los días, le hacía el tonto, ¿verdad? Yo creo que podríamos decir que era un, ¿cómo podríamos llamarlo a este señor? ¿Cómo se les llama? Sí, pues sí. Profe, pues de hecho dice que no fue bautizado ante la iglesia cristiana, o sea que fue o sea, fue por diferencia lo que era el cristianismo, pero nunca fue bautizado. Mira, al parecer antes de su muerte, algunos autores dicen que sí lo bautizaron, y fue a insistencia de don Santa Mónica, su mamá, porque ella era cristiana carta cabal. Es más, la transformación de San Agustín, pues fue gracias a su madre, Sí. porque San Agustincito era un desorden total, era un desmadre. Y tuvo hijos y no, y agarró una muchacha y a otro, o sea, le valía grillo, le valía grillo, y hasta después de tanto dijo, como que ya estuvo bueno de andar haciéndole a loco, ¿no?
y se va a un convento y bueno, pero esa es otra historia. Volvamos acá con lo que nos da él, ¿verdad? Entonces decíamos que su padre era Patricio y era un pagano, hombre que cree en miles de dioses, etc. Su madre, Mónica, que era más católica que el Papa, ¿verdad? Más papista que el Papa, ¿no? 100%. Este señor fue escritor, fue teólogo, fue filósofo, fue padre y doctor de la iglesia. Aquí viene otra pregunta rara y quiero que ustedes me digan, yo no sé, ustedes tienen que estar ayudando. Doctor de la iglesia, ¿qué entendemos por doctor de la iglesia? ¿Curaba enfermos? ¿Atendía a enfermos? ¿Recetaba a enfermos como lo hace un médico en la actualidad? ¿O por qué doctor de la iglesia? Pónganle ahí, ¿por qué se les llama doctores de la iglesia? Porque yo pienso que porque lo investigaban y lo estudiaron a fondo, ¿no? Un título otorgado por el Papa o concilio. ¿Por qué, Daniel? Es un título otorgado por el Papa. Es un título otorgado por el Papa, pero ¿por qué? Aquí conocemos un médico o un doctor por ser una persona que atiende. En reconocimiento como eminentes maestros de la fe. Sus aportaciones, ¿no? A ver, ¿como maestro de qué? De la iglesia. A ver, Israel, ¿qué mencionabas tú? No, por sus aportaciones, es que tuvo muchas aportaciones. Por las aportaciones que hacen a la iglesia, ¿no? Y aquí San Francisco de Asís hizo una aportación muy buena, ¿no? Porque precisamente fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio, fíjense bien. Eso hizo San Agustín. Entonces, pues fue por lo que se le llama el doctor de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces ahí ya tenemos la biografía de San Agustín de Hipona. El sistema. Vamos a hablar de la obra filosófica de Agustín de Hipona. Significa que el primer esfuerzo importante por armonizar la fe y la razón, la filosofía y la religión, esfuerzo al que se da históricamente el nombre de filosofía cristiana, que ya había empezado con los llamados padres de la iglesia y que en realidad continúa durante la alta y la baja edad y la edad media y la baja edad media, dando origen a lo que se conoce como filosofía escolástica. ¿Qué entendemos por filosofía escolástica, muchachos? A ver, díganme. ¿Ya lo encontraron? ¿Filosofía qué, perdón? Filosofía escolástica. Un conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter. Yo lo que encontré, profe. ¿Ya lo encontraron? Es que es la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico para comprender y explicar las revelaciones, sobrenaturales del cristianismo. A ver, ¿qué más? Es una corriente combinada, muchachos, entre teología y filosofía. Ahora, ¿qué entendemos por teología? Eso ya todo el mundo lo sabe cuando hablan de biología. ¿Qué es la biología de la prepa? ¿Qué es la significa bios, vida y logos, estudio tratado? Si yo digo teología, ¿qué significa la teología? ¿Qué es la teología? El estudio trata de Dios. Trata de Dios. El estudio de Dios. El estudio de Dios. El estudio de Dios. Y si yo digo que la escolástica es una corriente teológico-filosófica predominante en la Edad Media o en el medioevo, ¿sí? O sea, hablaban de Dios y a la vez hablaban de qué? ¿Del conocimiento humano? ¿Perdón? Del conocimiento humano, porque también hace referencia al comportamiento de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque hablaban de la fe y la razón. Fe y la razón. Cosas que pueden estar así peleadas. La fe dice... Siempre por encima de la fe, profe. Bueno, algunos dicen que la razón está por encima de la fe. Otros dicen que no, que la fe está por encima de la razón. Ah, no, digo, no, pero la corriente... Ajá. La corriente era la fe por encima de la razón.
Por eso, la fe por encima de la razón. Pero yo digo, ¿qué será primero? ¿La fe o la razón? La fe. La fe a veces, sí, yo creo que esto, que el otro. No, 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 espérate. Mira, si tú mueres, voy a hablar de algo así medio loco, medio no sé de qué. A ver, si yo muero y me incineran, ¿resucitaré? No. Ustedes díganme, a ver, pues no le haga loco, ¿verdad? A ver, ¿la fe qué dice? ¿Qué dice la fe? Que sí. Resucitó el tercer Vamos día. a resucitar todos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Ay, hace rato que no te miraba, ¿verdad? Te me adelantas, pero ya estoy aquí. ¿Y la razón qué dice? Que no. Que no puede Que no, ser que es posible. imposible. Un cuerpo muerto ya no revive. ¿Verdad? A menos que Y sea un menos zombie, incinerado. Y menos incinerado, ¿verdad? Todavía si me entierran así completito, puede que, no sé, ¿verdad? Puede que, ¿verdad? Pero ven que a los 5 años el panteón me dicen, adiós, que te vaya bien, ya no estés estorbando aquí, vámonos, uno menos, para que llegue otro, ¿no? Y me van a incinerar mis huesitos, o pues, si alguien se compadece de mí, van a llevarme una cajita, déjame llevarlos a la casita que tienen en el templo de X templo, ¿verdad? Y ya me guardan ahí. Entonces aquí está la fe y la razón. Podemos ir entonces que la escolástica es una corriente teológico-filosófica que predominaba en el pensamiento medieval tras la antigüedad tardía y se basó en la coordinación entre fe y la razón. Había una coordinación. Mira, vamos a creer que la fe dice esto, la razón dice esto, pero vamos a coordinarlo, a ver por qué puede dar, por qué puede dar. Pero ese es ahondar mucho en escolástica y todo esto, ¿verdad? Pero sigamos con San Agustín, ¿sí? San Agustín de Hipona. Entonces, ya tenemos los datos biográficos, ya tenemos el sistema. ¿Quién tiene el método? El método. A ver, muchachos, ¿quién es? Bueno, pues San Agustín asume un método de investigación filosófica que se basa con las debidas matizaciones de la dialéctica y las características de la tradición platónica. Sí, no era muy del todo pegado a Platón, pero ¿qué más, Alejandro? Aquí hablamos de algo bien importante en esto. Mira, tú posiblemente dijiste, bueno, yo creo que este es el método, pero también no podemos olvidar que, por ejemplo, San Agustín nos dice que a partir de la fe es que todo ha de explicarse. La fe que no requiere justificación alguna exterior a ella misma. Es el fundamento natural de la razón, débil por el pecado. Por eso proclama el lema credo ut intelligam, que significa creo para entender. Pero aquí es raro, ¿no? Es raro. Voy a volverlo a leer. Dice, método. La característica interna, escuchen bien, propia del pensamiento de Agustín de Hipona, es el carácter de converso. No olvidemos que Agustín de Hipona se convirtió al cristianismo. Si su padre era pagano, Agustín de Hipona era más, porque anduvo de un lado a otro, y luego dijo, pues a ver, parece que el cristianismo me va a convencer, porque él también estuvo en una filosofía, ¿no? Maquiavel, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero no le satisfacía nada. Maquineísmo, esa es la... Maniqueísmo. Ahí está, maniqueísmo, ¿verdad? Entonces no le agradó, dice, no. Hasta que después llega, después de escuchar a su madre que está de lata, pues dice, me vuelvo converso. Y ya no hay bronca, ¿no? Bueno, Agustín dice en el carácter de converso que manifiesta en todo momento a partir de la fe que todo ha de explicarse. La fe que no requiere justificación alguna exterior a ella misma es el fundamento natural de la razón, débil por el pecado. Por eso proclama el lema credo ut intelligam, que significa creo para entender. Esto es también de ir más a fondo, no de ir más allá y tratar de que un sacerdote nos diga, no, mira, es que debes de entender que la fe está por encima de la razón y si tú tienes fe, te va a dar la razón y a esto y lo otro y vas a llegar allá. Si estamos de acuerdo. Eso es lo importante de esto, muchachos. Leerlo. Obras. Vamos a llegar a las obras. Yo creo que aquí hay obras muy importantes, ¿no? Civita et Deo. ¿Qué dije? ¿Cómo? Civitas et Deo.
Es una... Yo. A Estilo de ver, vida. ¿cuál? Tradúzcanlo. A ver, pónganlo ahí. ¿Sabes? Pero se me imaginó. ¿Eh? Civitas et Dei, o Deum, como quieran. Es una de las principales obras de San Agustín. ¿Cómo se llama? Las confesiones. Dios y alma. La ciudad de Dios. ¿Cuál? Dios y alma. ¿Cuál? La ciudad de Dios. La ciudad de Dios. La ciudad de Dios. La ciudad de Dios, por eso estoy diciendo. Ah, En latín, ¿cómo se dice? ¿Civitas qué? Edeus. Et Deum. Ahí está. Sí. Fíjense hay bien. otras como confesiones, A otra también bien importante, y confesiones de qué La nos Trinidad. soliloquios, También, Trinidad también. meditaciones. Sí, pero una de las Días terribles. más importantes, Sí, yo creo, fe, Dios y la alma. de Dios y confesión. Las confesiones de Es San donde Agustín. porque se convierte al cristianismo. ¿Sí? Fíjense bien. Y se dicen que tuvo alrededor de 93 obras, ¿no, profe? Y tuvo también libros, sermones, cartas que dejó. No, tiene muchísimas obras, ¿no? Pero yo creo que una de las más importantes es la de confesiones, porque nos explica cuál fue la razón por la que se convirtió, por la que se volvió converso. Y la otra, la ciudad de Dios, pues porque dice, hay una ciudad bien importante, ¿verdad? Que es, pues como si fuera, bueno, lo dice la iglesia, ¿no? La tierra prometida. Es más, todos vamos a morir y vamos a ir a dónde. Bueno, yo me voy a ir Cielo. con todos ustedes. En la de confesiones, profe, bueno, porque como Vamos a usted caer en dice el que fue su evolución interno de su bautizo, tanto como la muerte de su madre. Sí. Por eso es lo que les digo, ¿no? Ahí, bueno, pero eso es cuestión que ustedes lean y que busquen más, si quieren ahondar más en esto. Es mucho leer, muchachos. Es mucho leer, por eso aquí se trata de que lo entendamos esto de una manera muy simple y sencilla. Muy simple y sencilla, ¿no? Entonces ya conocemos las obras. Pero si hablamos de la importancia, ¿qué diremos de la importancia acerca de San Agustín? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice, muchachos? A ver, la importancia. San Agustín. Es el ejemplo para todos nosotros de un pecador que se hizo santo, que nos da esperanza a todos. Sí, a ver, ¿quién más? Bueno, que por medio de la razón busca la existencia de Dios. Sí, ¿qué más? A ver, Yo le agregaría la razón y la fe. La razón y la fe, la razón y la fe. ¿Sí? A ver, entonces si yo les dijera a ustedes lo siguiente, fíjense bien, Agustín de Hipona, en el carácter de converso que manifiesta en todo momento que a partir de la fe, que todo ha de explicarse, la fe que no requiere justificación alguna, exterior a ella misma, es el fundamento natural de la razón, débil por el pecado. Por eso proclama el lema que les decía hace unos momentos: credo ut intelligam, creo para entender. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la importancia de quién, de San Agustín de Hipona. Muchachos, sé que esto es difícil, hay que leer un poco más, tanto yo como ustedes, ¿verdad? Debemos de leer un poco más, porque esto es nada más de entrada, así un poco. Falta más, es cansado, es fatigante. Yo a mí me da gusto que estemos aquí, que no se desesperen en llevar esas clases de ética, porque todo nos deja algo bien importante, nos deja algo muy bueno, pero hay que entenderlo, hay que repasarlo una y otra vez para poder entender de qué es lo que estamos hablando, de qué es de lo que estamos investigando. Si está claro, los invito a que vamos a leer más, vamos a guardar esa copia, parte del resumen que ustedes me mandan, pues para ir subrayando, ir manejando y pedirles, por favor, de la manera más atenta, que si ven una palabra nueva, vayan formando su glosario, busquen el significado de la palabra y agréguenla ahí mismo en sus anotaciones para que podamos seguir entendiendo esto de una mejor manera. ¿Sí está claro? Bien, para la próxima semana va a aparecer dentro de los filósofos que tenemos, vamos a investigar a otros tres
de una vez ya si quieren irlos anotando, ¿verdad? Porque pues ya me avisó para que me digan cuánto me falta, ¿sí? Ahora vamos a ver a Epicuro. Epicuro. Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino. Sí, ese mero. Y Maquiavelo. Siquiera por lo menos me hablan muy bien de Santo Tomás, hombre, hay una ahí, su obra bien importante, la Suma Teológica, ¿sí? Tomás de Aquino, ¿sí? Considerado ese filósofo y el teólogo de mayor relieve dentro de la filosofía escolástica, este cuate, ¿sí está claro? Profe, ¿me puede repetir el tercero, por favor? ¿Perdón? ¿Me puede repetir el tercero? Maquiavelo, amigo. A ver, Pablo, no te escuché bien. A ver, acérquense el micrófono, porque a veces se retiran, están muy a gustos ahí, descansando. Y que si me podría repetir, por favor. Sí, claro que sí. Los tres filósofos que vamos a ver para 8 días son los siguientes. Aquí uno de los factores no altera el producto. 1, Santo Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, luego le pueden poner entre países. Santo, no el santo del luchador, ¿eh? Santo Tomás de Aquino. ¿Quién es el otro? Maquiavelo. Maquiavelo. Y ya les voy a ir pidiendo, vayan por favor buscando un librito, vamos a leer más. Un librito que se llama El Príncipe. El Príncipe, no El Principito. Ese es otro. Ese no, Orlando, ya ves. El Príncipe de Maquiavelo, ¿verdad? Ese mero, ese merito, Orlando. Sí. Y El Principito es de otro cuate, ¿verdad? Que no me interesa ni de quién sea. ¿Sí? El Príncipe, vayan consiguiéndolo, vayan dándole una leída. Profe. ¿Sí? Entonces, dijimos ya un filósofo que se llama Santo Tomás. El otro, ¿quién es? Maquiavelo. ¿Y el otro quién es? ¿Quién más dije? No ha dicho todavía. Es que dijo otro, pero no me acuerdo. ¿Dije 3? Epicuro. Epicuro. ¿Sí? Epicuro. Así, Epicuro. Sí, así como se escucha. Con R. Ustedes digan, ¿quién será este cuate? ¿Quién será este tal Epicuro, verdad? Es un filósofo griego, fundador del jardín y de una filosofía llamada epicureísmo. Ese es Epicuro. ¿Sí? Donde él nos habla de la felicidad humana, tiene su filosofía, bien interesante ver esos tres señores, ¿sí? Vuelvo a insistir, Epicuro, Santo Tomás y Maquiavelo. ¿Y qué vamos a ir leyendo? Un librito. ¿Cómo se titula, Aranza? El príncipe. Espérame, voy. El príncipe de Maquiavelo. El Principito, Maquiavelo es el autor, el príncipe, ¿sí? ¿Sí está claro? Ok, sí. Lo compren ahí para que les cueste barato, les cuesta como unos 25 pesos el librito así curiositos para que lo lean, para que sea de fácil lectura para ustedes. Ahí en el Fondo de Cultura Económica, de esos libritillos así chiquillos que venden de bolsillo así curiositos, para que si van en el camión se duerman, pero un ratito van a leer. Si van en el auto también un ratito van a leer y se van a dormir, ¿verdad? O cuando ya estén por dormir, lo agarran y sí le dan una leída, ¿no? El Príncipe de Maquiavelo, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a hacer un reporte de lectura. Reporte de lectura, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer para el próximo sábado. Vuelvo a insistir. Miramos aquí en Epicuro, ¿sí? Maquiavelo y Santo Tomás de Aquino. Son tres filósofos más. ¿Sí está claro? Para el día 5 de junio. Sí. ¿Sí? Y vamos a investigar también a leer la obra llamada ¿cómo? El Príncipe de Maquiavelo. Maquiavelo. ¿Sí está claro? ¿Qué vamos a hacer a leer? Sí. Un reporte de ¿qué? De lectura. Un reporte de lectura. Para que entendamos que es un reporte de lectura, pues hay que ver lo que siempre les he dicho, el manual de textos académicos de nuestra H institución educativa. ¿Sí está claro? Ahí vienen PDF. ¿Sí o no? ¿Sí, señores? Sí. Eso lo vamos
Vamos a ver el día ¿qué? El día 5 de junio. En El día 10 vemos los últimos 3 filósofos que nos faltan. Para el día 12, ir preparando todo. Vamos a hacer todo lo que hemos hecho, que ustedes tienen en su máquina guardada, almacenado en su nube o en lo que ustedes quieran, para que después me lo entreguen físicamente a los 12 filósofos y la lectura, el reporte de lectura de quién, de El Príncipe de Maquiavelo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Sí. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta o algún comentario, muchachos? Porque ya me voy porque ya me están esperando en la otra clase. No hay No, pero ningún todo problema. bien. Muy bien. Muchachos, me dio gusto estar con ustedes. Cuídense. Ya falta poco para vernos presencialmente. Ya no los voy a ver ustedes, pero sí, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí los voy a seguir viendo ahí. No sé, porque no sé si todos ya pasan la materia, ¿verdad? Bueno. Pero en fin, pero nos vemos el próximo sábado, muchachos. Cuídense. No salgan si no tienen que salir, ¿sí? Buen fin de semana. Igualmente, profe, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.